Hola, ¿qué tal? En este último video de esta serie dedicada a la creación de un proyecto web con HTML, CSS y JavaScript, hemos visto cómo estructurar nuestro proyecto web, todas las partes componentes de un proyecto, cuáles son las diferentes etiquetas que se utilizan para ir digamos, creando los diferentes elementos de nuestro sitio, como por ejemplo las imágenes, los botones, un título, todo lo que es los controles de formulario, como el usuario podía ingresar los valores e interactuar luego con el sitio y darle funcionalidad a través de JavaScript, cómo hacer una llamada a una API externa y vimos también cómo aplicar CSS en diferentes casos en nuestra página para poder darle estilos al texto, alinear, centrar elementos y demás. En esta oportunidad voy a hablar de un concepto eh, que tiene que ver con CSS y la forma en cómo uno estructura el CSS en una página web. Fíjense que en las herramientas del desarrollador, en la terminal del browser, ustedes pueden acceder a esta opción que les permite visualizar su página web como si estuviéramos en un dispositivo mobile, ¿sí? Fíjense qué es lo que está pasando con nuestra página, es decir, ahí básicamente como que no se adapta muy bien, ¿sí? Ahí se está generando un scroll hacia el costado, eh, se está perdiendo un poco de contenido, la imagen también se corta un poco, todo se achica mucho más y no se alcanza a visualizar correctamente, ¿sí? Entonces, fíjense que eh, existe un concepto que se llama Mobile First, que es una tendencia o digamos, una estrategia de desarrollo de software, o mejor dicho, de desarrollo del CSS aplicado a un sitio web, en el cual se privilegia el diseño y el desarrollo web orientado a dispositivos móviles en lugar de dispositivos eh, con tamaños de pantalla más grandes. Entonces, justamente a medida que se fue desarrollando, digamos, años atrás, décadas atrás, cuando comenzó todo lo que es el desarrollo web y cómo fue evolucionando, digamos, en el tiempo, la mayoría de los sitios web hacían o estaban orientados más que nada a desktop y a aplicaciones digamos, a computadoras desktop que tenían una pantalla bastante grande, digamos. Pero hoy en día nosotros sabemos que la mayoría de las personas disponen de un celular y seguramente les resulte mucho más cómodo llevar ese celular a cualquier lugar y poder acceder a un sitio web sin importar en el lugar donde esté. Y lo más probable es que utilice su celular en lugar de utilizar la computadora de escritorio de su casa o de su trabajo, o incluso una notebook, ¿sí? Entonces, por eso, hoy en día lo que prevalece en cuanto a la organización del código CSS es este concepto de mobile first. Es decir, yo tengo que estructurar, nosotros habíamos creado un archivo CSS en el cual estaban todos los estilos de nuestra página, pero más que nada orientados a desktop, es decir, no tuvimos ninguna consideración con respecto a mobile, ¿sí? Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo adaptar nuestra hoja de estilos pensando o aplicando esta estrategia de mobile first. Es decir, nosotros tenemos que escribir nuestro estilo CSS orientado a que estamos como si estuviéramos creando un sitio web que lo vamos a visualizar en un teléfono, ¿sí? En un dispositivo móvil. Eh, Ahora, después se hacen las
aplicaciones, digamos, o los cambios que sean necesarios para adaptar nuestra página web a diferentes tamaños de pantalla, ya un poco más grandes, más allá del viewport que yo pueda ver a través de un celular. Es decir, yo tengo que comenzar a programar pensando de que mi página va a ser vista en un dispositivo móvil. Por eso es mobile first. Esa es la estrategia. Y después, si yo quiero ver el sitio en una notebook, como tengo acá, por ejemplo, ya pensaré en cómo adaptar mi estilo CSS para tamaños de pantalla más grandes, ¿no? Entonces, vamos a ver un pequeño ejemplo que tiene que ver con adaptar el CSS que tenemos para hacer, digamos, ver de qué manera hacerlo mobile first. Es decir, en este caso, cuando vemos la vista mobile, vemos que los dos paneles, la sección izquierda y la sección derecha, se mantienen tal cual están, siempre a la izquierda y siempre a la derecha, sin importar cuál sea el dispositivo, ¿no? Entonces ese es el problema justamente, porque a medida que tengo un dispositivo que es un poco más chico, por ahí se empieza a generar este tipo de situaciones en el cual se corta texto y demás. Y se desaprovecha bastante espacio también en nuestra página, con lo cual es engorroso al usuario poder leer esto en un teléfono, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es adaptar este sitio para que alterar este orden de las dos secciones, la sección izquierda y la sección derecha, para mostrar nuestra sección izquierda, es decir, la del menú. Cuando estemos en un dispositivo móvil, lo vamos a mostrar en lugar de la izquierda, lo vamos a mostrar acá arriba, ¿sí? Y luego toda la sección derecha la vamos a mostrar abajo de la izquierda, que en este caso va a aparecer arriba, es decir, va a aparecer una encima de la otra, ¿sí? Entonces, si vamos a nuestro archivo de estilo CSS, recuerden que en nuestra página nosotros teníamos un contenedor general y teníamos un contenedor left y un contenedor right, ¿sí? Entonces, básicamente lo que queremos es alterar ese estilo CSS. Entonces, básicamente lo que tenemos que tocar es esta clase container, que es la clase contenedora de los otros dos elementos, digamos. Entonces, recuerden que acá estábamos utilizando DisplayFlex y yo había mencionado en el video que Flex por defecto tiene una propiedad que se llama Flex Direction, que por defecto su valor vale row, es decir que hace que los elementos se vean uno al lado del otro, es decir, en una fila, digamos, ¿sí? A nivel horizontal. Pero existe también otro valor que es column, que hace justamente lo contrario, es decir, lo que hace es mostrar los elementos que están contenidos dentro de ese contenedor flex, uno encima del otro, en una columna, digamos. Entonces, este es el cambio que vamos a realizar, es decir, aplicamos Flex Direction Column al contenedor. Nosotros guardamos acá y actualizamos. Fíjense que automáticamente se ve uno encima del otro, ¿sí? Pero esto no es el resultado esperado porque nosotros estamos acá en una vista desktop. Estoy visualizando este sitio web en un viewport grande, es decir, en una pantalla grande. Por lo tanto, en una pantalla grande yo quiero que se mantenga esa alineación a la izquierda y a la derecha. Pero sí quiero que aparezca esto acá arriba y esto acá abajo cuando estoy en un dispositivo móvil, de esta manera. Esto sería lo correcto, pero esto en una pantalla grande no sería lo correcto. Entonces ahí nosotros con este cambio que hicimos ya aplicamos la estrategia de Mobile First. ¿Por qué? Porque creamos nuestro CSS, digamos, de primer nivel directamente, como si yo lo estuviera viendo en un dispositivo móvil. Pero claro, ahora tengo que hacer la excepción, digamos, para aplicar un estilo CSS
que rompa con esta regla en el caso de que yo esté visualizando mi sitio web en una pantalla más grande, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Eso lo hacemos a través de lo que se conocen como media queries, que básicamente es una herramienta que nos provee CSS de manera tal de poder aplicar estilos CSS según diferentes condiciones que podemos especificar, y cuando se dé esa condición se va a aplicar un estilo en particular. Entonces, ¿cómo aplicamos media query? Vamos a decir, bueno, media, ¿sí? Y en este caso, entre paréntesis, le ponemos min width, ¿sí? Y le vamos a poner, por ejemplo, 768 píxeles. Y abrimos llaves. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos escribiendo una media query y estamos especificando cuándo va a aplicarse los CSS que escribamos acá, los estilos que apliquemos ahí, cuándo se tienen que aplicar. Y se van a aplicar cuando el viewport tenga un ancho mínimo de 768 píxeles, en este caso, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo actúa. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, con esta clase container vamos a alterar la propiedad FlexDirection, que es la que nos da la orientación de los elementos dentro del contenedor de Flex. Y listo. Ya con esto tenemos nuestro CSS aplicado a pantallas que tienen un ancho mínimo de 768 píxeles. Yo estoy poniendo acá un valor, digamos, en el cual considero que ya no representa, digamos, la pantalla de un celular, sino que es un poco más grande, ¿sí? Medido en píxeles. Y cuando eso sucede, estoy aplicándole a esta clase container el atributo FlexDirectionRow, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se comporta esto. ¿Ven? Ahí actualizamos. Vamos a actualizar de nuevo. Ahí está. Y fíjense, vamos a analizar el contenedor. Vemos que en la vista desktop, como estamos viendo acá, vemos el CSS, se aplicó la media query, fíjense, para el tamaño mínimo de pantalla 768 píxeles. Acá obviamente yo tengo un tamaño de pantalla mucho mayor en ancho, en píxeles, que 768. Esto sería el valor mínimo. Y por lo tanto le aplica el FlexDirectionRow. ¿Y qué pasa cuando lo vemos esto en versión mobile? Fíjense que lo que sucede. Sucede justamente que queda el elemento o la sección, digamos, del menú queda arriba y todo el resto queda abajo, ¿sí? Automáticamente. ¿Ven? Esto en desktop, uno al lado del otro, y esto en mobile, uno encima del otro, ¿sí? Y si nos fijamos en el estilo CSS, fíjense que ahora el contenedor, la clase de container en realidad, tiene el FlexDirectionColumn aplicado. Y no veo nada acá aplicado de la media query. ¿Ven? Otra forma de verlo es con responsive, con la vista responsive, que nos permite especificar directamente en píxeles, ¿sí? Fíjense acá, podemos jugar acá con los anchos del viewport y ver cómo se va cambiando nuestra página. Fíjense que ahí tiene 768 y se está viendo uno al lado del otro. Eso es correcto porque nosotros habíamos especificado nuestro CSS a través de la media query que para un tamaño mínimo de 768 píxeles o más, el Flex Direction va a ser Row para el container. Fíjense que si vamos al container, está aplicando el Flex Direction Row. Si nosotros nos movemos un píxel hacia abajo, fíjense, a ver, perdón, ahí está. Fíjense, con un píxel, vamos a hacerlo esto. No, vamos a ponerlo acá, así se ve más fácil. Fíjense, con un píxel nomás de diferencia, hasta 767, ya se ven uno encima del otro.
¿Por qué? Porque nosotros al aplicar Mobile First, dijimos que para cualquier resolución menor en realidad a 768 se va a aplicar este estilo. ¿Sí? Fíjense que ya superando 768 o más se ponen uno al lado del otro. 767, menos 768, menos de ese valor, van a ir todos uno encima del otro. ¿Sí? Esto es Mobile First, muy simple. Lo otro que les quería mencionar es el uso de preprocesadores de CSS. ¿Qué es un preprocesador CSS? Básicamente es un software que nosotros acá en este proyecto web no lo utilizamos, pero lo van a escuchar mucho nombrar y lo van a utilizar mucho cuando utilicen frameworks como Angular, por ejemplo, ¿sí? O como Next o como Svelte, ¿sí? Que todos utilizan SAS, la mayoría. Hay varios preprocesadores de CSS, como los más conocidos son LESS y SAS. Básicamente lo que hace un preprocesador es un software que, digamos, extiende un poco más las capacidades de CSS. Es decir, yo escribo CSS de otra manera, con un poco más de herramientas que puedo utilizar, y una vez que eso está escrito por el programador, requiere un trabajo de compilación, digamos, que lo que va a hacer es transformar ese código en CSS básico, en CSS al estilo que hemos creado acá en nuestro sitio web. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos y buscamos SAS Playground, uno de los más conocidos, fíjense, vamos a vamos a copiar todo el archivo de estilos que tenemos en nuestro proyecto. Del lado izquierdo tenemos el archivo escrito en SAS y el lado derecho es el resultado de la compilación del SAS. ¿Sí? Vamos a ver de qué manera lo podemos ver ahí en vivo. Paso acá. Ahí está. ¿Ven? Este es el mismo estilo CSS que tiene nuestro archivo actual. Y fíjense, el resultado es el mismo. O sea, en realidad este es el CSS puro y este es el CSS escrito en un archivo SAS. Fíjense que SAS obviamente tiene que ser compatible con CSS básico, con lo cual si escribimos SAS directamente como CSS básico, vamos a obtener exactamente el mismo resultado, es decir, no va a haber ningún tipo de variación. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer con SAS? Fíjense que, por ejemplo, lo que podemos hacer es reorganizar un poco mejor la estructura de nuestro código CSS. Fíjense que acá, por ejemplo, tenemos un container y tenemos un container-left y un container-right, ¿sí? Que eran las dos secciones de nuestro sitio. Entonces podemos reescribir esto un poco a través de lo que nos brinda SAS y podemos poner directamente de esta manera, ¿sí? Con este operador que sería como una concatenación de lo que tiene el padre. Si hace container y le concatena -left. Entonces en este bloque podemos poner todos estos estilos CSS que aplican al container left. Podemos borrar directamente esto. Y fíjense del lado derecho qué pasó. Si lo vemos así, no pasó absolutamente nada. Es decir, nuestro CSS quedó exactamente igual a como estaba. Sí, tenemos un container y tenemos un container left por separado. Tal cual lo tenemos en nuestro proyecto web. ¿Sí? Pero en realidad nosotros escribimos como SAS, escribimos utilizando este esquema, estas facilidades que nos permite SAS. Es decir, estructurar un poco mejor, digamos, las cosas comunes en cuanto a las reglas de CSS. En este caso podemos hacer lo mismo con write, es decir, aplicamos write, ¿sí? Y copiamos todo esto
y lo llevamos por acá. ¿Sí? Acomodamos un poco acá y una vez que hacemos eso ya podemos borrar esto. Fíjense que de nuevo, al compilarse el SAS, obtenemos CSS básico y obtenemos de nuevo por separado nuestro container byte. ¿Sí? Esto es lo que finalmente va a ser interpretado por el browser en el navegador. Pero estamos partiendo desde un archivo SAS. ¿Qué otras cosas podemos hacer con SAS? Bueno, podemos definir variables, por ejemplo, que es bastante interesante esto. Podemos poner color black, por ejemplo, y le ponemos un valor white, es decir, es una variable que la podemos utilizar en cualquier lugar. Entonces, en cualquier lugar dentro de nuestro CSS donde utilicemos un color, un color black, o podemos poner el hexadecimal, donde utilicemos black, veamos dónde está black, black, ¿no tenemos negro? Creo que teníamos uno, ¿no? Acá. Le podemos poner directamente el color, o sea, la referencia a la variable en realidad, y ya va a aplicarse el color negro. ¿Ven? Que de este lado no cambió absolutamente nada, es decir, sigue poniendo color black. También podemos hacer para color white. Es decir, crear otra variable que tenga guardado el color white y donde utilicemos white, por ejemplo acá, ponemos el valor de la variable y listo. ¿Sí? Esta es otra de las capacidades que nos brinda SAS, es decir, nos permite extender un poco más las capacidades del CSS básico, porque en CSS básico nosotros no podemos crear variables, por ejemplo, no podemos hacer esta anidación de esta manera. Entre otras cosas, otras cantidad de cosas que nos permite SAS. Pero quería mencionarlo porque ustedes lo van a utilizar mucho cuando utilicen frameworks más grandes de frontend, como por ejemplo Angular, que todas las hojas de estilos están escritas en SAS. Y luego cuando se hace el build de esa aplicación web, Angular automáticamente, digamos, lo que va a hacer es transformar ese estilo SAS a código CSS.